La vida no tiene sentido sin el fantasy de la Champions. Pero aprendimos muchas cosas en la ronda de grupos que van a ser claves a partir de octavos de final y hoy en Maestro Panenka te diremos cuáles son. Abrazo de gol a todos los fanáticos del balompié. Esto es Maestro Panenka, fútbol luego existo y aquí pensamos en profundidad en este hermoso deporte. Esta es tu casa del fantasy fútbol en español. Mr. Miguel Galán, un poquito aquí pasando el trago amargo, ¿no? De que falta un tiempo. Sí, un poquito deprimidos porque termina lo que es más importante. Bueno, Mr. Andrés Terán, amigos de Mr. de Maestro Panenka, ya hasta se me van los roles con este tema del término, el fantasy o el break. Sí, pero va a estar prolongado y siempre hay que analizar cómo nos fue en la fase de grupos, qué nos dejó. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Sí, qué aprendizajes tenemos de todo esto. Ojo, el que esté muy despechado, recuerde que hay bastantes torneos en el mundo del fantasy, pero el mejor está en la liga de Premier League de Maestro Panenka. Allí pueden unirse, competir contra nosotros y cada fecha tienen los mejores consejos del maestro para ser lo más competitivos posibles. Y además es importante, bueno, no para el despecho, pero también para mantenerse en forma. Seguimos jugando el fantasy, por lo menos el de la Premier, y así sabemos qué pasa en la Premier y nos mantenemos en forma para cuando regrese la Champions. Exacto, el ritmo competitivo, igual que los futbolistas. Los invitamos a acompañarnos este sábado a nuestra reacción en vivo al partidazo de Liga Española entre Barcelona y Valencia. ¿Cómo se van a enterar de eso? Pues suscribiéndose al canal, activando la campanita, siguiéndonos en redes sociales y allí lo sabrán. Sí, bueno, y hablábamos de revisar qué pasó en esta fase de grupos en términos fantasy y nada más ilustrativo que ver cuál es el equipo ideal de esta ronda. Pues lo primero ya lo vieron allí y es que es un 5-2-3. Y ojo, porque el fantasy no te permite poner más de 5 defensas. Si pudieras, 9 defensas podrías tener en el equipo. Sí, bueno, me hubiera gustado poner más defensas en el equipo porque bueno, hubiera tenido muchos más puntos. Y bueno, hablando de este tema de los defensas, hay que destacar que el mediocampista, porque quizás esta fue la posición que quedó más pagando en el fantasy, a ver, que quedó mejor colocado en puntos, está en la posición 14 entre los puntuadores y ese fue Mo Salah. Entonces tiene, bueno, ya los 9 defensas y varios delanteros por delante. Exactamente, es importante entender que la gran lección de esta fase de grupos es que los defensas ahora tienen un peso enorme. Antes era frecuente que uno pusiera defensas baratos. Siempre defensas baratos para hacer presupuesto y también laterales siempre. Que siguen siendo baratos en comparación con algunos jugadores tal vez premium. Y entonces, bueno, quizás esta podría ser una lección para la siguiente ronda de gastar un poco más en defensa. Sí, exactamente. También antes se estilaba ir por laterales, siempre pensando principalmente que tal vez un centro iba a terminar en gol. Básicamente era eso. ¿Qué sucede? Que los balones recuperados cambiaron el fantasy. Ahora un defensa central que tenga una portería imbatida y además haya recuperado unos 9-10 balones que implican los despejes, implican muchas cosas, te puede dar más puntos que un delantero fácilmente. Así que pensar en jugadores que participen mucho, barriendo, robando y que además te puedan dar la portería imbatida es clave en detrimento de los mediocampistas que ahora pues tienes que esperar, ahora sí una asistencia, un gol es más difícil. Parece que ahora van a ser los nuevos defensas. Sí, hay que afrontar un poco diferente el fantasy, bueno, con el cambio de las reglas. Y tal vez otra lección que nos dejó esta fase de grupos en el fantasy es que los jugadores populares en términos fantasy, los que eran más populares por la propiedad que tenían los misters que los habían elegido, quizás no estuvieron a la altura, no rindieron en esta fase de grupos. Por ahí Lewandowski, Messi, Cristiano se podría hacer la salvedad porque se perdieron partidos. Sí, exactamente. Porque bueno, ya regularon también bastante sus entrenadores. El propio Haaland puede ser que también haya cumplido, pero si van a los jugadores tal vez más populares, como que también quedaron un poco a deber. Ojo, populares, nos referimos al porcentaje de propiedad. Neymar no quedó a deber, es un jugador popular en el mundo del fútbol, pero no tantos misters habían apostado por él. Así que ojo, porque como decimos, muchos de estos quedaron en deuda y el que tuvo defensas con buen desempeño cambió por completo.
Vamos a destacar algunos del Dream Team y precisamente allí se van a acordar de nuestra primera lección. Y es que al parecer hay un nuevo Mr. Champions o al menos Mr. Fantasy Champions y es un CR, pero no CR7, es CR17. Cristian Romero, el argentino central del Atalanta, como decíamos, hace muchos puntos, es el líder puntuador del Fantasy y creo que eso sí, nadie lo podría predecir. Sí, bueno, es que fue un jugador bastante importante. De hecho, se perdió un partido. Igual fue el máximo puntuador del Fantasy. Por esto, por el tema de los balones recuperados. Y es que casi promediaba 5 o 6 puntos por el tema de los balones recuperados. Los 2 por jugar, más los 3 o 4 puntos. Así que un gol o una portería imbatida o una asistencia era un lo extra. Dispara, por supuesto. Así que clave, ojo, que Argentina ahí tiene un central también para tantear bastante, pero clave y por eso les decimos que tienen que estar pendiente. Y no solo por Romero, también por Angelino. Esta es una de esas perlas que siempre queremos como jugadores de Fantasy, porque es un jugador listado como defensa, pero que realmente en la cancha ejerce una función distinta, prácticamente hasta de extremo. Llegó a jugar un carrilero con todas las de la ley y, como decimos, Angelino también, alguien que con tantos puntos se convirtió en una joya y pues muy alegre también de haberlo tenido en mi equipo. Sí, fue una leyenda, podríamos decir ya que fue una de las leyendas, o puede ser de las leyendas del Fantasy. El maestro lo recomendó en varias fechas, incluida en la primera donde hizo muchos puntos, así que los que siguieron la recomendación les fue bien. Sí. Y bueno, en algunas ocasiones jugó hasta de extremo, o sea, una posición de casi de extremo en el Leipzig, y si no pregunten en el United. Y otro jugador bastante interesante, y para considerarlo, en los octavos fue Neymar. Algún partido se perdió, pero estuvo bastante bien en la Champions, anotó 6 goles, de hecho fue el máximo puntuador en la última fecha. Sí. Y bueno, es un jugador popular, todo el que conoce el fútbol sabe que es un jugador popular, pero tal vez no tanto en el Fantasy. Menos del 10% en un momento lo tenían, de hecho antes de la fecha 6, menos del 10% de jugadores o de misters lo tenían en su equipo. Sí, es importante lo de Neymar, lo recomendó también el maestro como capitán para esa última fecha porque estaba claro cuán importante era y porque suele estar involucrado en todo lo que genere el PSG, un equipo además con mucho punch, así que Neymar, como decimos, clave para que el PSG anote, un equipo que anota mucho y por eso también tuvo un gran rendimiento en esta ronda de grupos. Esas son las lecciones en líneas generales que aprendimos, pero queremos saber qué aprendieron también los misters de la comunidad panenquera. Déjenos allí en los comentarios qué conclusiones sacan de esta ronda de grupos, qué nos faltó, si quieren ahondar en alguna, ahí estaremos con mucho gusto conversando con todos también, claro. Alguien que nos digan que tal vez fue clave y hemos pasado por alto, que no entró en el Dream Team por alguna razón. Ojo, ¿no? Todo eso lo esperamos allí en la caja de comentarios. Los invitamos a compartir este video con todos sus misters, amigos, y también a seguirnos en redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Esto es Maestro Panenka, Fútbol Luego Existo, y aquí pensamos en profundidad en este hermoso deporte, porque somos tu casa del Fantasy Fútbol en español.